¿Qué tal? Muy buenas noches. Me saluda el doctor Iván Mesa, médico radiólogo del Hospital Almenara, director de Calle Perú. Agradecido por la invitación a este curso de PI 2022. Espero que me escuchen bien. En esta ocasión les voy a exponer el tema enfoque radiológico de los tumores óseos, que es una de las patologías más frecuentes evaluadas por el servicio. El objetivo es describir la semiología radiológica de las lesiones tumorales óseas, validar las lesiones tumorales líticas, que son las más frecuentes, describir las reacciones periósticas, que en gran medida nos ayuda a determinar si es que la lesión es maligna o benigna, reconocer las señales de agresividad de los tumores óseos. Así también vamos a ver cuáles son las características óseas, de qué están formados estos tumores. Algunas veces son tumores de componente predominantemente calcificado. Otras, por ejemplo, un lipoma tiene un componente predominantemente graso, ¿no? Describir el papel de los diferentes tipos de imágenes para poder ayudar con las lesiones tumorales. Entonces, debemos tener en cuenta, ustedes, como la mayoría de ustedes son clínicos, algunos ya con especialidad, son ustedes los que nos envían los pacientes con los datos epidemiológicos y la edad del paciente, ¿no? Posteriormente se adquiere imágenes convencionales como por ejemplo la radiografía, y después de haber hecho un análisis, ya sea por rayos X, tal vez complementar con tomografía o resonancia, podemos pasar a un estudio de patología, o sea, hacer una biopsia y hacer un estudio histológico, de tal forma que lleguemos al diagnóstico lo más preciso posible para poder recibir el tratamiento. Entonces se conforma una confluencia de la opinión del traumatólogo, del patólogo y del radiólogo, que tienen que estar siempre unidas. No podemos trabajar de manera separada, por eso es que se realizan las reuniones clínicas en donde se determina cuál es el mejor abordaje, ¿no? Siempre de la mano con los especialistas. Dentro de los elementos a tomar en cuenta para los tumores óseos, la edad del paciente, aunque no lo crean, es un elemento muy importante. Pues, por ejemplo, los niños, a diferencia de los adultos, o poniendo como punto de corte los 30 años, es fácilmente diferenciable qué tumores pueden ser posibles o son más frecuentes en esos grupos etarios. La localización, sobre todo en los huesos largos, o hay algunos tumores que tienen predilección por ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, los encondromas, que son tumores que les encantan los dedos de la mano, o los mielomas que le encanta el cráneo, por ejemplo, ¿no? Y algunas características radiológicas. Dentro de las características radiológicas vamos a tomar en cuenta también la localización de los tumores. Entonces, si hacemos el diagnóstico, como primera etapa, empezamos con los datos clínicos, epidemiológicos, la edad. El clínico le pide unos rayos X convencionales y podemos ya empezar a determinar si es que es agresivo o no. Las lesiones pueden tener características no agresivas, pueden ser agresivas simplemente con los rayos X, o pueden tener una agresividad intermedia que requiera la ayuda de estudios adicionales como la medicina nuclear, la tomografía o la resonancia magnética. Entonces, estos son los pasos, ¿no? Edad, rayos X, y si los rayos X pueden determinar la agresividad, ahí nos quedamos. Si no, si es que tenemos una agresividad intermedia o tenemos muchas dudas, podemos complementar con otros estudios. En una segunda etapa ya, cuando se ha hecho el análisis radiológico, con tomografía, resonancia, y tenemos los datos clínicos que ustedes nos aportan, el diagnóstico se va acercando, ¿no? Entonces, ¿va a ser necesaria una biopsia? ¿Para qué se haría una biopsia? Por ejemplo, la biopsia es muy necesaria para empezar el tratamiento quirúrgico, para la decisión de una neoadyuvancia, por ejemplo. Entonces, ¿se requiere o no se requiere la biopsia? En caso de que se requiera, vamos a necesitar un estudio de radiología intervencionista para obtener una muestra adecuada y poder hacer el estudio. Ahora, cuando la muestra llega al patólogo, el patólogo se puede encontrar con una pequeña muestra como esta, ¿no? Cuando hacemos una biopsia, las muestras que enviamos a patología son bastante pequeñas. Las muestras quirúrgicas
obtenidas post cirugía son mucho más grandes, pero para poder obtener el diagnóstico inicial, la mayoría de las muestras son pequeñísimas, ¿no? Entonces entra en confusión. El patólogo puede entrar en confusión, tiene un pequeño fragmento en donde no se logra definir adecuadamente cuál es el contenido. Para ello nosotros apoyamos. Por ejemplo, esta tiene un componente predominantemente óseo, una matriz ósea importante con componente muscular periférico. Las imágenes obtenidas fueron estas, una radiografía de tórax y una tomografía, en donde ambos se evidencia una masa grande a nivel del muslo con abundante componente de calcificación, que es esta imagen hiperdensa. Entonces, patología en un inicio dijo de que se trataba de una masa muscular con abundante contenido de calcificación. Pero si nosotros lo vemos radiológicamente, se trata de un osteosarcomas que infiltra los músculos adyacentes. Por ello, la importancia de tener un vínculo muy importante con el patólogo y con el traumatólogo, ¿no? Aquí hicimos una resonancia magnética. Para que no se confundan, la resonancia magnética evalúa básicamente la infiltración y la matriz y cuál es la relación del tumor con respecto a las partes blandas, que son mejor visualizadas por este método. Esta es una T1 sin FATSAT, significa sin supresión de grasa, donde básicamente nos permite valorar el tumor en relación a las estructuras adyacentes, como en este caso son los músculos y la grasa. De manera práctica podemos decir que un T1, cuando vemos que la lesión es muy negra o hipointensa, significa que es un tumor muy maligno. En esta segunda imagen tenemos un plano axial en un T2 FATSAT, y en el T2, como recuerdan en sus clases de pregrado, el líquido suele mostrarse hiperintenso. En este caso se trata del tumor a este nivel rodeado por edema. El edema se ve blanco en un T2 y mejor todavía en un T2 FATSAT. Adicionalmente podemos tener una tercera imagen que se trata de una resonancia con contraste, que funciona muy similar a la tomografía, ¿no? Entonces, en este caso, ya para terminar, se trató de un tumor óseo que infiltraba partes blandas, ¿no? Que en un inicio fue confundido como un tumor de partes blandas que tenía componente óseo. Entonces, ¿dónde acaba? ¿Acaba el estudio radiológico? ¿Acaba para poder hacer el diagnóstico? No. Una vez terminado el diagnóstico, necesitamos muchas veces hacer el seguimiento post-tratamiento, post-radioterapia o post-cirugía. En algunos casos nos solicitan evaluar si es que el tumor ha recidivado o no. Entonces, ahora nos toca hacer el estudio analítico de las lesiones óseas. Muy importante valorar, lo he puesto en colores distintos, el número de lesiones que está involucrada, por ejemplo, ¿no? Si se trata de una sola lesión o son múltiples lesiones, como por ejemplo la metástasis. ¿Dónde está localizada? ¿Cuál es la extensión con respecto a los componentes óseos? ¿Cuál es la morfología? Si es que existe modificación estructural, si es que existe reacción perióstica, que es la capa externa del hueso, cuál es el componente de la matriz tumoral, ¿no? Por ejemplo, puede tener componente graso, líquido, sólido o calcificado, y cómo se relaciona el tumor con respecto a las estructuras adyacentes. Por ejemplo, aquí, este es un estudio de medicina nuclear. El estudio de medicina nuclear, mediante la administración de tecnecio y radioisótopos, nos permite valorar la localización del tumor a grandes rasgos, a nivel global, ¿no? En todo el cuerpo. Aquí vemos que hay un incremento de la captación a nivel de la rodilla derecha, y se trató de una sola lesión, ¿no? ¿Por qué le hicieron el estudio de medicina nuclear? Para valorar si es que esta lesión tenía otros focos, y si es que esta lesión había generado metástasis. Por ejemplo, tenemos lesiones múltiples en donde, otra vez en medicina nuclear de cuerpo entero, en anterior y posterior, vemos cómo las imágenes hipercaptadoras que se muestran en la columna, en la cabeza, en la cadera derecha, en la cadera izquierda, y en las costillas, en el esternón, ¿no? Eso se trata de lesiones múltiples, localizadas en más de un nivel. Para efectos prácticos, en jóvenes, cuando tenemos lesiones múltiples obtenidas mediante medicina nuclear, pensar siempre en neuroblastomas, histiocytosis X o homeopatías, ¿no? Alteraciones de la médula ósea amarilla. En mayores de 50 años, siempre pensar en metástasis.
Y si no es metástasis, pensar en mieloma. Sin embargo, la medicina nuclear, pese a que es un estudio que pueda valorar todo el cuerpo humano, tiene sus limitantes y a veces falsos negativos. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta en esta radiografía de miembros inferiores, esto es el fémur, la tibia, vemos aquí cómo se aprecian lesiones líticas bastante agresivas en comparación con el fémur contralateral, ¿no? Que también se presenta en la tibia. Sin embargo, en la gamografía se mostró casi normal, ¿no? Muchas veces la gamografía puede ser negativo, dar falsos positivos para histiocytosis. Y también en adultos. Por ejemplo, aquí la gamografía salió normal, con un informe normal. Sin embargo, cuando se hizo la radiografía, pueden notar aquí en esta radiografía en frontal y lateral de una columna lumbar, cómo a este cuerpo vertebral de L3 le falta un pedículo, ¿no? Este pedículo que después en una resonancia magnética fue demostrado como una lesión hipointensa. Recuerden otra vez, el T1, cuando veamos una lesión oscura o hipointensa, nos hace sospechar en cáncer. Y después, en una fase contrastada, vemos cómo este tumor capta abundante contraste y se localiza muy próximo a la vértebra, a la porción posterior e inclusive a la médula. Y en una tomografía vemos cómo, aparte de tener un compromiso medular, destruye el pedículo que en un inicio no se lograba ver. Entonces el mieloma y la histiocytosis puede tener falsos negativos en el estudio de gamografía. En algunas ocasiones ya es parte del protocolo hacer resonancias magnéticas de cuerpo entero en ecogradientes, que significa obtener imágenes rápidas. Ustedes saben que la resonancia magnética toma mucho tiempo, pero en secuencias rápidas, como las ecogradientes, se puede obtener el cuerpo entero en menos de 5 minutos. De esa forma, muy parecido a la medicina nuclear, puede evitarnos esos falsos negativos. Por ejemplo, aquí tenemos un ecogradiente donde vemos algunas lesiones con FATSAT, donde vemos algunas lesiones heterogéneas mostradas en las flechas que representan a lesiones metastásicas. Uno era la cantidad, ahora es la localización. Si nosotros sabemos ubicar bien en el hueso cuál es la diáfisis, metáfisis y epífisis, y si vemos una lesión en cualquiera de estos tres lugares, podemos acercarnos mucho de qué tumor se trata. Recuerden bien, la metáfisis es la zona donde está el cartílago de crecimiento, hacia proximal, hacia la parte más larga del hueso, representa la diáfisis, y la porción distal próximo a la articulación representa a la epífisis. En la epífisis es mucho más fácil de recordar, pues son las dos lesiones que son más frecuentes ubicadas en este nivel, el condroblastoma y el tumor de células gigantes. El condroblastoma en menores de 30 años, ¿no? Ven aquí toda la cantidad de lesiones que por su localización, ya sea epífisis, metáfisis y diáfisis, nos puede ayudar a definirla. El condroblastoma en niños o en menores de 30 años y el tumor de células gigantes, que son tumores quísticos radiolúcidos en mayores de 30 años. A nivel de diáfisis, la mayoría de las lesiones, ¿no? Empezando por el Ewing, el linfoma, muchas metástasis, entre otras lesiones. A nivel de la diáfisis podemos tener lesiones que tienen componente óseo y cartilaginoso. El tumor de Ewing, que es un tumor agresivo en niños, muy parecido al osteosarcoma. Muchos osteosarcomas, por ejemplo, el osteosarcoma paraostal, entre otras. Y a nivel de la metáfisis, a nivel de la zona de crecimiento, el tumor más representativo es el osteosarcoma, pero el osteosarcoma clásico, no el parostal, ¿no? Ven aquí que es el parostal, que es un tumor que crece muy adyacente a la cortical, pero el osteosarcoma clásico es el que crece a nivel de la metáfisis. Por ejemplo, aquí tenemos un osteosarcoma muy próximo a la metáfisis, ¿cierto? En cuanto a la extensión, los tumores pueden crecer a nivel de la médula, se llaman estos intraesponjosos, que con respecto a la cortical muestra una relación de crecimiento de afuera hacia adentro. Si se dan cuenta aquí, la capa interna de la cortical se muestra desplazada, se muestra permeable, gracias a la lesión que se encuentra en médula. Algunas de estas lesiones pueden ser tan grandes que pueden no solamente ocupar el espacio de la médula, sino también insuflarlas, hacerlas crecer como si fuera un globo. Muchas de estas pueden tener una extensión mucho más excéntrica, ¿no? Excéntrica, en donde hay un remodelamiento cortical importante.
O en algunos casos se puede localizar dentro de la misma cortical, ¿no? Los famosos tumores fibromas nocificantes que se producen dentro de la cortical, de tal forma que la relación de la cortical con respecto a estas lesiones va a mostrar la capa interna de la cortical va a intentar envolver a la lesión, ¿no? O va a estar totalmente dentro de esta. Algunos tumores pueden crecer ya sea intramedular, en la cortical o fuera de estas, sin pertenecer a las partes blandas. Estos son los famosos yuxtacorticales. El periostal y el parostal son dos tipos de este tipo de tumores. El periostal es un poco más profundo, toma gran parte de la cortical externa, y la parostal apenas y la contacta. En extensión yuxtacortical tenemos la periostales, que son tumores bastante superficiales. Vemos aquí una lesión radiopaca que está adyacente a la cortical, o en algunos casos como el osteocondroma, que están adyacentes, muy superficiales, casi sin contactar la corteza interna de la corteza, ¿no? De la cortical, y se muestran como si fueran con crecimiento predominantemente excéntrico. ¿Qué más? Vimos el número de lesiones, pueden ser únicas, múltiples, la localización, pueden ser intramedulares o corticales. Ahora vimos la extensión, ahora veamos un poco de la morfología. Probablemente ya lo han escuchado antes, las lesiones osteolíticas, las que en un inicio se pensaba que eran destructoras del hueso, otras escleróticas, donde son más blancas, y algunos casos mixtas. Sin embargo, las lesiones osteolíticas se valoran mejor cuando estas lesiones están en la corteza, pues la corteza tiene mayor cantidad de calcio. En algunos casos, cuando estas lesiones se encuentran en la médula, son difíciles de valorar, incluso con tomografía. Veamos aquí esta tomografía en corte axial, cómo esta lesión que se ve hipodensa, apenas si se logra ver porque se encuentra en el tejido esponjoso, que tiene menos calcificación que la corteza. Pero sin embargo, aquí en la resonancia magnética, recuerden otra vez el T1, las lesiones tumorales se muestran hipointensas, negras, ¿no? Es mucho más grande de lo que parece. Ahora, con respecto al tipo de lesiones, vamos a ver varios patrones de lesiones líticas. Tenemos las lesiones geográficas, que son las lesiones tipo 1, que por el menor grado nos da una idea de que se tratan de lesiones benignas, las lesiones apolilladas y las lesiones permeativas. Las lesiones tipo 1, geográficas tipo 1, son aquellas lesiones líticas que muestran una corteza esclerótica fácilmente identificada en un rayos X. Esta esclerosis es importante, pues nos dice que es un tumor que crece lentamente, pues da tiempo a que la médula pueda reaccionar y pueda envolver al tumor antes que la agreda. Las del tipo 2 son lesiones que, a diferencia de la anterior, las paredes son mucho más delgadas, son líneas muy finas, radiopacas, y el contenido suele ser homogéneo, ¿no? El tipo 3 se trata pues ya de lesiones que difícilmente se logran ver los bordes, pues se tratan de líneas a veces mal definidas, no se logra completar la línea que envuelve a la lesión, y tienen una alta agresividad. Agresividad no significa cáncer necesariamente. En este caso puede tratarse también de infecciones como las osteomelitis. El tipo 2 o el apolillado, ¿no? Muy parecido a la huella que dejan las orugas de las mariposas sobre la corteza o sobre el tejido esponjoso, que pueden ser no solamente una lesión, sino múltiples lesiones que se localizan en médula y en corteza. Y este es un patrón lítico de alta agresividad. Dentro de ellos, el tumor de Ewing, por ejemplo. Otro patrón de mayor agresividad es el permeativo, que difícilmente, a diferencia del anterior que se lograban localizar, estas son más difíciles de localizar y también significa alta agresividad. El tumor de Ewing a la cabeza, los histiocitomas fibrosos, que son tumores malignos también a ese nivel. Sin embargo, las lesiones o los patrones de osteólisis no van solas. Muchas veces
se acompaña el patrón tipo 2 y el 3, que es el patrón apolillado y el patrón permeativo. Y esta suele ser la asociación más frecuente, ¿no? No siempre solamente se presenta un patrón de destrucción. También se habla de una zona de transición, básicamente de lesiones líticas, lesiones radiolúcidas. ¿Qué significa la zona de transición? Pues cuando logramos ver el límite entre el hueso normal y la lesión lítica, si ese límite es apenas una línea, se dice que es una zona de transición muy pequeña. Pero cuando son tumores que difícilmente podemos ubicar el inicio y el final, se tratan de zonas de transiciones amplias y significa que el crecimiento es bastante agresivo, bien rápido y son de alta malignidad. Aparte de las lesiones líticas, también existen las lesiones blásticas, ¿no? El tumor que produce con mayor frecuencia son las metástasis, ¿no? Las metástasis, por ejemplo, las de próstata, que suelen producir lesiones osteoblásticas en columna, en cintura pélvica. Y se trata, pues, de una estimulación osteoblástica, ¿no? Un depósito de calcificación a ese nivel. También la esclerosis puede deberse a que el tumor empieza a calcificarse, que es muy difícil a la estimulación osteoblástica. Esto es una estimulación a nivel molecular. Esta es una respuesta del tejido al tumor. O en algunos casos se puede destruir y a medida que se va destruyendo, el depósito se va a empezar a calcificar. La necrosis empieza a calcificar. No todo es matemática. En medicina a veces se presentan patrones líticos y escleróticos, muy difícil de poder diferenciarlas, ¿no? Acá tenemos lesiones radiolúcidas y también lesiones blásticas que comprometen la cadera derecha. ¿Qué significa la reacción perióstica? Pues ahorita, como estamos analizando los tumores, estamos valorando cómo es que destruye el hueso, y no solamente el hueso, sino también el tejido que rodea el hueso, que es el periósteo. Cuando la reacción perióstica muestra patrones de mineralización, que se produce más o menos después de los 15 días de iniciada la agresión hasta más o menos los 3 meses, podemos ver diferentes patrones. Pueden ser que el periosteum se engruese de manera homogénea, podemos ver que el periosteum formen como una capa de cebolla única, o pueden ser lesiones que, aparte de engrosar, generen espiculaciones, entre otras. También es muy fácil de valorar las reacciones periósticas en huesos planos, como por ejemplo en la cadera. Y de manera esquemática tenemos este tipo de reacciones periósticas. Las lesiones sólidas, cuando son más homogéneas, más radiopacas, son mejor valorables, ¿no? Y significa que se tratan de tumores benignos. Cuando son laminadas o tienen forma de espiculación en sol naciente, también llamadas, todas estas significan agresividad. Entonces, esta reacción perióstica puede ser homogénea, ¿no? Por ejemplo, aquí, que vemos aquí la cortical, y haber un engrosamiento y una reacción perióstica bastante homogénea. Visto en el estudio de radiografía, en el estudio, perdón, de resonancia magnética, se trató pues de un tumor fibroso, ¿no? Que son tumores benignos. Pero cuando el tumor empieza a mostrar lamelaciones en una capa o en múltiples, como se ve acá, se trata en la mayoría de los casos de cánceres malignos. Por ejemplo, se trata de un osteosarcoma, ¿no? En algunos casos puede generar una preservación de la cortical, pero con patrón espiculado o en sol naciente. A veces la cortical no queda indemne, sino que queda insuflada, como por ejemplo esta lesión a nivel del peroné. O en algunos casos, aquí en la articulación acromioclavicular, vemos que se destruye, genera una fractura patológica, como consecuencia de la reacción perióstica de tumores agresivos. En algunos casos se pueden formar los famosos triángulos de Colman. Vean aquí cómo el tumor crece tan rápido que no da tiempo a formar las lamelaciones, y el periósteo y la cortical colapsan y se forma un espacio triangular, ¿no? Una imagen radiolúcida entre el tumor. Esas son de las reacciones más frecuentes en tumores agresivos. Y ahora, ¿de qué están formados los tumores?
La radiografía nos va a mostrar a grandes rasgos si hay componente de calcificación, la tomografía en huesos planos sobre todo, de qué se traten esas calcificaciones, y en resonancia magnética la arquitectura interna, también se pueden valorar las calcificaciones, pero nos permite una mejor valoración de los órganos adyacentes, órganos vecinos. Muchas veces vemos, por ejemplo, aquí en una tomografía de hombro, una lesión hipodensa que genera una destrucción cortical, pero que inicialmente fue vista en una tomografía de partes blandas. Aquí vemos, esto es una ventana de partes blandas, y cómo sé que es una ventana de partes blandas, porque se logra visualizar los músculos. En cambio aquí, esta es una ventana ósea, en donde le damos una mayor prioridad a la valoración del hueso. Es importante valorar ambas ventanas, pues inicialmente fue valorada en esta ventana y pensaron que solamente era una lesión y que no tenía componente de calcificación. Aquí se pudo demostrar que el tumor tenía una matriz osteoide, una matriz con tendencia a la calcificación. La resonancia magnética, recuerden bien el T1, que sirve para valorar la morfología. El T2 para ver el grado de agresividad, el edema, líquido, colecciones. Y el estudio contrastado complementa muy bien a la T1, ¿no? Aquí vemos una T1. Recuerden que cuando es una lesión oscura, es una lesión mala, maligna. En el estudio contrastado vemos que esta lesión oscura se pone más blanca, ¿no? Se muestra más hiperintensa, hay una captación importante de la lesión, pero adicionalmente este estudio contrastado nos permite valorar los músculos adyacentes que también se muestran hiperintensos. Significa que el tumor no solamente está contenida en la médula, sino que ha traspasado la cortical y se ha infiltrado músculos y partes blandas. Algunos tumores, como por ejemplo el osteosarcoma, el más característico de estos, va a presentar una matriz calcificada. Pero muchas veces el patrón de calcificación o la matriz osteoide, en este caso se trata de una matriz osteoide trabeculada, junto con la reacción perióstica, en conjunto podemos decir que se trata de una lesión maligna. También aquí tenemos una matriz tumoral calcificada, pero esta matriz se muestra muy homogénea, ¿no? Dentro de una lesión quística. Se trata de un osteomosteoide, que es un tumor muy benigno, ¿no? Un osteoide. También se producen estas matrices que dan la apariencia de nubes, dan la apariencia de palomitas de maíz, de arcos y anillos, y esto es muy característico cuando los tumores tienen un componente cartilaginoso predominante. En algunos casos no es calcificación, no es cartílago, sino es tejido fibroso que se deposita en el hueso esponjoso como consecuencia de una proliferación celular, ¿no? Vemos aquí cómo en estos rayos X la médula se muestra ensanchada, se muestra insuflante, y en la tomografía no encontramos un patrón de calcificación ni un patrón de cartilaginoso, ¿no? Es un patrón homogéneo, muy disperso, que después del estudio histológico se pudo demostrar que tenía fibrosis. Y como hemos mostrado en otros lados, la extensión tumoral puede extenderse más allá del hueso como partes blandas. Aquí tenemos unos rayos X donde vemos una lesión bastante radiopaca que se extiende en todo el fémur, así como en la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. En el T1 vemos lo oscuro que se muestra, esto es lo hipointensa, y en el estudio T2 vemos que aparte de ser una lesión agresiva, también está infiltrando las partes blandas, ¿no? Este es un tumor que está en la rodilla y se extiende tanto anterior como posterior a la rodilla. Entonces puede presentar un crecimiento medular, como en este caso, toda la diáfisis se muestra comprometida, el cartílago de crecimiento, o sea, la metáfisis, y también el cartílago articular, porque pasó más allá de la epífisis y se está involucrando con la articulación. En algunos casos, cuando son tumores que crecen mucho, puede infiltrar a los vasos. Aquí en el estudio anatomopatológico vemos que había un vaso involucrado, en este caso la arteria poplitea, ¿no? Esa extensión tumoral es muy importante valorarlo, pues
ayuda mucho a la conducta quirúrgica del colega traumatólogo. En este caso tenemos una tomografía en corte coronal. Vemos un estudio de PET-CT, que en la ocasión anterior hablamos de este tipo de estudios, que es una fusión entre tomografía más estudio de un estudio de medicina nuclear que capta o que valora la captación de la glucosa, y cuando se ven más captadores o más amarillos significa que son tumores muy captadores de glucosa, ¿no? En este caso son tumores que se encuentran en los cuerpos vertebrales. Aquí en la resonancia magnética podemos ver que no solamente se encuentran en los cuerpos vertebrales, sino que se extiende hacia partes blandas. Y en la resonancia magnética, fusionado con medicina nuclear que se llama PET resonancia magnética, permite valorar a las lesiones, a las partes blandas y adicionalmente a algunas lesiones que estaban en la pared, que no fueron valorizadas anteriormente. Cuestión de extensión tumoral, también hay que pensar que estos tumores pueden crecer más allá del hueso, por ejemplo los pulmones, en un estudio radiográfico inicial, después en una tomografía. ¿Cuál debe ser mejor usada? Pues la tomografía siempre tiene mayor especificidad, sobre todo para lesiones muy pequeñas. Entonces, a modo de conclusión, no olviden que la edad puede ser un factor importante para determinar cuál es el tumor más frecuente localizado en esta. La localización, dependiendo si está en diáfisis, en metáfisis o epífisis, y en algunos casos en algunos órganos, en algunas extremidades que suelen tener predilección. La agresividad, valorando las lesiones osteolíticas, que son las más frecuentes, la reacción perióstica, que tienen estas, y podemos más o menos valorar el grado de agresión del tumor, ¿no? Si son benignos o malignos. Y la velocidad de crecimiento, que en algunos casos no se logra llegar al diagnóstico final, sino que en el tiempo, en la evolución, recién podemos llegar a una proximidad del diagnóstico, ¿no? Y eso sería todo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Me parece que no hay preguntas ahora en el chat, doctor. No sé si esperamos un minuto a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta o ya concluimos la clase. Aquí preguntaron, doctor, si tumor en sol radiante es frecuente. En sí, no existe el tumor en sol radiante, sino es un tipo de respuesta perióstica de las lesiones, ¿no? El sol naciente es la respuesta que tiene el perióstimo, aquí lo podemos ver. Tipo de respuesta, y sí, efectivamente, el sol naciente significa que se trata de un tumor agresivo. Pues la mayoría de los casos, los que presentan este patrón, suelen ser los osteosarcomas o los tumores de Ewing, en ambos casos tumores malignos, ¿no? Estos espiculados en sol naciente es un tipo de reacción del periosteum, ¿no? El periosteum reacciona muy rápido, son tumores que crecen muy rápido, y lastimosamente significa que es un tumor altamente agresivo. ¿Qué tan frecuente es? Mire, el osteosarcoma, lastimosamente en pacientes jóvenes, es de los tumores malignos más frecuentes, ¿no? En pacientes jóvenes, en menores de 30 años, en mayores de estos, en tumores óseos, el más frecuente es las metástasis, ¿no? Y en primarios, los osteosarcomas siguen ocupando un buen espacio. Pero sí son bastante frecuentes, siempre se ven pacientes con osteosarcoma. Aquí hay una pregunta más, doctor. Dice, ¿siempre se tiene que realizar una biopsia para confirmar la lesión o es suficiente con las
imágenes radiológicas en una lesión ósea? A veces nos quedamos incluso con los rayos X. Los osteosarcomas muestran un patrón muy característico que se puede definir en rayos X. En algunos casos se requiere hasta resonancia o resonancia PET-CT. Pero ¿cuándo diría que se pide biopsia? Sobre todo cuando es un tumor irresecable que va a iniciar quimio o radioterapia. Y los oncólogos, los colegas oncólogos suelen pedir un estudio histológico preciso, ¿no? Porque muchas veces añaden terapia biológica y necesitan saber exactamente cuál es el comportamiento genético, biológico del tumor, ¿no? En esos casos se suele pedir, pero no para poder tomar una conducta terapéutica. A veces quirúrgicamente se dice que es un tumor agresivo y se opera, lo operan, ¿no? Es así de simple. A biopsia difícilmente cuando no se sabe si es agresivo o benigno y no se sabe cuál es la conducta a tomar, ¿no? Pero si hay suficientes indicios para decir que es agresivo, se opera, se saca, se extirpa, ¿no? En algunos casos, inclusive, no se logra ni con biopsia, no se logra el diagnóstico. Y recién pasado el tiempo, recién podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Muchas veces así son los mielomas responden, necesitan una respuesta en el tiempo. Aquí dejaron una pregunta más, doctor. Dice, tipo de estudio radiológico más frecuente en tumores. A la cabeza los rayos X. Está casi al lado de la historia clínica, ¿no? Y con lo fácil, lo accesible que es los rayos X, están casi en la primera parte, ¿no? Aquí nos podemos quedar y casi la mayoría de ustedes van a aprender o ya han aprendido y saben leer muy bien rayos X, ¿no? Y ahí queda el diagnóstico. A veces no necesita pasar a tomografía. De los más escasos ya vendría a ser la resonancia, el estudio de medicina nuclear, ¿no? Ok, doctor, creo que esas serían todas las preguntas por el día de hoy. Más bien agradecerle bastante por su ponencia y el certificado se lo estaremos enviando al correo. Muchas gracias, doctor, que tenga buena noche. Gracias.